8 años sin recibir una sola llamada de esa mujer. 8 años en los que celebró mi separación, permitió que le llenaran la cabeza a mi hijo con mentiras y durmió tranquila mientras yo reconstruía mi vida desde cero. Y entonces, un martes a las 6 de la mañana, su nombre apareció en mi pantalla. Lo que me dijo en los 12 minutos que duró esa llamada lo cambió absolutamente todo. Antes de continuar, suscríbete al canal. Activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Leandro Fuentes Cisneros. Tengo 54 años. Soy arquitecto. Y llevo más de 2 décadas construyendo estructuras que resisten el tiempo. Vigas calculadas al milímetro, cimientos diseñados para soportar el peso de lo impredecible, materiales elegidos con la frialdad de quien sabe que un error de cálculo puede costar vidas. Siempre he creído que la vida, igual que la arquitectura, requiere precisión, método y la capacidad de leer los planos antes de empezar a construir. Hay algo en esa profesión que te forma el carácter sin que te des cuenta. Aprendes a desconfiar de lo que no puedes medir, a verificar lo que parece evidente, a no dar por sólido ningún suelo antes de haberlo comprobado. Lo que nunca pude calcular fue el derrumbe que me esperaba dentro de mi propia casa. Eran las 6:02 de la mañana de un martes cuando el teléfono vibró sobre la mesilla de noche. Llevaba despierto desde las 5:30, como ocurre casi siempre desde que vivo solo. El cuerpo, con los años, aprende a anticiparse al día antes de que el día llegue, como si supiera que el descanso ya cumplió su función y no tiene sentido seguir fingiendo que duermes. Tenía una taza de café a medio terminar en la mano y los planos de un proyecto residencial extendidos sobre la cama, abiertos pero sin leer, porque la mente estaba en otro lado esa mañana. Miré la pantalla sin urgencia, esperando que fuera una notificación cualquiera, un correo del despacho o una alerta del tiempo. No era ninguna notificación. El nombre que apareció en la pantalla me detuvo en seco. Rosario Salinas Vidal, mi ex-suegra, la madre de Natalia Herrero. Una mujer con la que no había cruzado una sola palabra en 8 años, 2 meses y 16 días. No porque hubiera llevado la cuenta con obsesión, sino porque hay fechas que se graban solas en la memoria sin pedirles permiso, como cicatrices que no duelen, pero tampoco desaparecen. La última vez que la vi en persona fue el día que salí de la casa familiar con 2 maletas y la certeza de que no iba a volver. Rosario estaba en el pasillo, apoyada en el marco de la puerta del salón. No dijo nada, solo me miró con una expresión que no necesitaba palabras para traducirse. Me quedé observando la pantalla durante 4 o 5 segundos que se sintieron considerablemente más largos. El teléfono seguía vibrando con una insistencia tranquila. El nombre seguía ahí iluminado con esa luz blanca de las madrugadas. No era un número guardado por error. Era ella, y había marcado mi número de forma deliberada a una hora en la que nadie llama si no tiene algo urgente que decir. Y en ese momento hice algo que en otro tiempo de mi vida nunca habría pensado necesario. Antes de deslizar el dedo para aceptar la llamada, activé la grabación. No lo razoné en voz alta ni lo decidí con frialdad calculada. Fue un reflejo adquirido a base de necesidad durante los meses más duros del divorcio, cuando aprendí que cada conversación telefónica podía convertirse en un documento o en un arma, dependiendo de quién la usara primero. Me lo había dicho mi abogado de entonces, Rodrigo Peñas Castillo, un hombre de unos 50 años, seco y eficiente, que conocía bien cómo funcionan estas cosas. Graba todo lo que puedas dentro de lo legal, Leandro. La memoria falla, las grabaciones no. 8 años después, aquel hábito seguía intacto como algo que ya forma parte de ti, sin que te lo propongas. Acepté la llamada. ¿Leandro? La voz que llegó al otro lado no se parecía en nada a la que yo recordaba. Rosario Salinas había sido siempre una mujer de presencia firme y voz alta, de las que llenan una habitación sin necesidad de esforzarse. La recordaba presidiendo la mesa en las cenas familiares, interrumpiendo conversaciones sin pedir disculpas, respondiendo por su hija antes de que su hija terminara de formular la pregunta. Era una mujer acostumbrada a que las cosas se hicieran a su manera,
y lo hacía saber sin necesidad de decirlo en voz alta. Esa voz la tenía guardada en algún lugar de la memoria, con una claridad que no había pedido y que no había conseguido borrar con el tiempo. Esto no era esa voz. Lo que escuché era débil, rasposo, con una respiración entrecortada que llegaba en pequeñas pausas irregulares, como si cada frase le costara un esfuerzo físico que ya no estaba en condiciones de sostener. Era la voz de alguien que está midiendo el tiempo que le queda y ha decidido qué hacer con los últimos minutos de ese tiempo. «Soy yo», dijo. «Rosario». «Ya sé quién eres», respondí, no con hostilidad ni con dureza deliberada, solo con la calma de quien hace mucho tiempo que dejó de tener que defenderse de esa persona. Hubo un silencio breve. Escuché el roce de lo que me pareció una almohada ajustada, o quizás el sonido de una mano moviéndose despacio sobre una sábana. Luego volvió su respiración, más pausada. «Necesito decirte algo», dijo, «antes de que ya no pueda». No le pregunté qué tenía. No le pregunté desde cuándo estaba enferma ni dónde se encontraba. No era el momento para preguntas de ese tipo. Algo en el tono de esa frase, en la forma particular y cansada en que la pronunció, me dijo que lo que fuera que estaba a punto de contarme llevaba tiempo esperando encontrar el camino hacia afuera, que no me había llamado porque quisiera hablar conmigo. Me había llamado porque necesitaba quitarse un peso de encima antes de cerrar los ojos por última vez. Y por alguna razón que todavía no entendía, ese peso tenía que ver conmigo. Me senté despacio en el borde de la cama. Dejé los planos a un lado sin mirarlos. Apoyé los codos en las rodillas y sujeté el teléfono con las dos manos, sin saber todavía lo que estaba a punto de escuchar, pero con la certeza silenciosa de que esa llamada iba a importar más de lo que cualquier madrugada de los últimos 8 años me había dado. Afuera todavía era de noche, o casi, o esa hora extraña en la que el cielo empieza a aclararse sin aviso, cuando los primeros pájaros suenan, pero la ciudad aún no ha despertado del todo y los ruidos de la calle llegan amortiguados, como desde lejos, como desde otro mundo que todavía no ha decidido si va a empezar. Por la ventana entreabierta entraba un aire frío que olía a asfalto mojado y a tierra húmeda. Había llovido durante la noche sin que yo me diera cuenta. Esperé. Rosario Salinas Vidal, con 76 años y una voz que apenas sostenía su propio peso, empezó a hablar. No sabía en ese momento cuánto duraría esa llamada. No sabía que serían exactamente 12 minutos y 23 segundos. No sabía que cada palabra que pronunciara en los siguientes minutos iba a reordenar 8 años de silencios forzados, de preguntas sin respuesta, de conversaciones imaginarias que había tenido conmigo mismo en las noches en que el sueño tardaba en llegar. No sabía que al terminar me quedaría sentado en ese mismo borde de la cama un largo rato, sin moverme, con el teléfono aún en la mano, sin saber muy bien qué hacer con todo lo que acababa de entrar por ese auricular. Solo sabía, en ese instante, que tenía la grabación activa, los pies descalzos sobre el suelo frío y un café completamente olvidado sobre la mesilla, y que, por primera vez en mucho tiempo, alguien estaba a punto de decirme la verdad. Para entender lo que Rosario me dijo esa mañana, hay que entender primero lo que fue ese matrimonio. No la versión resumida que se cuenta en 5 minutos, sino la versión completa, la que incluye los años buenos, los años en que creí que lo que teníamos era sólido, y los años en que algo empezó a doblarse sin que yo quisiera verlo. Me casé con Natalia Herrero Salinas el 14 de septiembre de 1996. Ella tenía 23 años y yo 26. Nos habíamos conocido 18 meses antes, en una exposición de arquitectura en Valencia, donde yo presentaba un proyecto de fin de carrera que me había costado 2 años completar. Natalia había ido con una amiga que estudiaba diseño de interiores. Hablamos durante casi 2 horas sin darnos cuenta del tiempo. Tenía una forma de escuchar que me resultó completamente nueva, esa clase de atención que hace que quien habla sienta que lo que dice merece ser dicho. Durante los primeros años, el matrimonio funcionó con la naturalidad de las cosas que no requieren esfuerzo consciente. Compramos un piso en Zaragoza, en el barrio de Delicias, un tercero con buena luz
y un estudio pequeño donde instalé mi mesa de trabajo. Natalia gestionaba las cuentas domésticas desde el principio, algo que me pareció razonable, porque ella tenía más orden que yo para ese tipo de tareas, y porque mi agenda como arquitecto junior en aquellos años no dejaba margen para nada que no fuera el trabajo. Me levantaba antes de las 7, regresaba después de las 8 de la tarde, y los fines de semana no siempre eran fines de semana en el sentido real de la palabra. Eso lo sé ahora con una claridad que entonces no tenía. Mateo nació en marzo de 1999. Recuerdo el instante en que lo sostuve por primera vez con esa mezcla de asombro y responsabilidad que no se parece a ninguna otra sensación. Era un niño pequeño, de casi 3 kilos, con los ojos cerrados y los puños apretados como si ya estuviera preparándose para algo. Durante los primeros años de su vida intenté estar presente dentro de lo que el trabajo permitía, pero la verdad es que ese margen era estrecho. Había semanas enteras en que Mateo ya estaba dormido cuando yo llegaba a casa y todavía dormía cuando yo salía. No lo digo como excusa, lo digo porque forma parte de esta historia con la misma honestidad que cualquier otra cosa. Rosario empezó a aparecer con mayor frecuencia a partir del 4º o 5º año de matrimonio. Al principio eran visitas normales de fin de semana, comidas que se extendían hasta la tarde. Con el tiempo fui entendiendo que su presencia en nuestra casa no era solo la de una madre que quiere ver a su hija. Era algo más parecido a una supervisión periódica, una revisión de que las cosas seguían siendo como ella consideraba que debían ser. No era una mujer de enfrentamientos directos. Nunca levantó la voz delante de mí. Nunca me dijo en la cara que no era suficiente para su hija. Lo hacía de otra manera, con comentarios que parecían inocentes pero que dejaban pozo. Natalia me dijo que llevas 3 semanas sin coger vacaciones. Qué raro que no estuvieras en la función del colegio de Mateo. Eres muy trabajador, Leandro, pero los hijos crecen y no te esperan. Frases que, tomadas de una en una, podían parecer simples observaciones. Acumuladas a lo largo de años construían algo diferente, una imagen de mí como padre ausente, como marido que antepone siempre el trabajo, como hombre que no merece del todo lo que tiene. Y lo más incómodo no es que lo dijera. Es que en parte tenía razón. Fui un padre dedicado en lo económico y distante en lo emocional. Eso es verdad, y no tengo interés en disfrazarlo. Pagué la mejor escuela que encontré en Zaragoza para Mateo. Me aseguré de que no faltara nada material. Planifiqué con anticipación su futuro universitario. Pero había partidos de fútbol en los que no estuve, cumpleaños a los que llegué tarde con la corbata todavía puesta y la mente a medias en algún proyecto. Hay momentos que no se recuperan, y yo dejé pasar varios de esos momentos. Natalia lo sabía. Rosario lo aprovechó. Lo que no entendí durante demasiado tiempo fue que esa narrativa, la del padre que no llega nunca a tiempo, no surgió sola. Fue construida con paciencia, en conversaciones que yo nunca escuché y en momentos que yo nunca presencié. Mateo fue creciendo dentro de esa versión de mí, como si fuera la única que existía. Hubo otra cosa que tampoco quise ver con la claridad que merecía. Natalia administraba las finanzas del hogar desde el principio del matrimonio. Durante los primeros 12 o 13 años no tuve razones reales para cuestionarlo. El dinero llegaba, los gastos estaban cubiertos, la casa funcionaba. Pero alrededor de 2010, 2011, empecé a notar pequeñas cosas que no terminaban de cerrar. Una reforma en el baño que, según Natalia, costó 16.000 euros cuando yo recordaba haber aprobado un presupuesto de 9.000. Una cuenta de ahorro conjunta que en el balance de fin de año apareció con un saldo considerablemente menor al esperado. Explicado con una historia sobre gastos imprevistos del colegio de Mateo que no entendí del todo, pero tampoco me detuve a cuestionar. Recibos que no aparecían, facturas que ya había archivado ella. No lo investigué. Eso es lo que más me cuesta reconocer. Tenía delante señales que en un proyecto de arquitectura habrían sido motivo inmediato de revisión exhaustiva, y en mi propia casa las dejé pasar porque era más cómodo atribuirlas a descuido que calcular lo que podían significar si resultaban ser otra cosa.
Llevaba 20 años construyendo estructuras para otros con precisión milimétrica y había levantado mi propia vida doméstica sobre una base que nunca verifiqué. Natalia sabía cuánto trabajaba, sabía cuándo llegaba agotado y cuándo tenía la atención dispersa. Sabía que le había cedido el control de las cuentas desde el principio y que cambiar eso habría supuesto una conversación incómoda que ninguno de los dos quería enfrentar. Esa confianza, que en otro contexto hubiera sido la normalidad de un matrimonio largo, se convirtió en el espacio donde algo llevaba años ocurriendo sin que yo lo viera, y Rosario lo sabía. Eso lo entendí mucho después, cuando ya no había matrimonio, ni casa compartida, ni rutinas de 2 décadas. Que Rosario no había mirado desde fuera mientras todo aquello sucedía, que había estado dentro, que su papel no había sido el de una madre que observa en silencio, sino el de alguien que ayudó activamente a que las piezas encajaran donde Natalia necesitaba que encajaran. Esa mañana, con su voz rota al otro lado del teléfono, me lo iba a confirmar ella misma. Mateo cumplió 12 años en marzo de 2011. Recuerdo ese cumpleaños con una precisión que no busqué conservar, pero que se quedó grabada de todas formas. Llegué a casa a las 9 de la noche, con una tarta que había encargado esa mañana y con la camisa todavía con el olor a polvo de obra de una visita a un edificio en construcción en las afueras de Zaragoza. La fiesta ya había terminado. Los amigos de Mateo se habían marchado horas antes. Mi hijo estaba en su cuarto con la puerta entornada, y Natalia recogía los restos del salón sin decir nada, con esa forma suya de hacer las cosas en silencio que a veces era tranquilidad y otras veces era otra cosa completamente distinta. Le dije a Mateo que entraba a saludarlo. Me respondió con un ya desde el otro lado de la puerta sin levantarse. Dejé la tarta en la encimera de la cocina y no volví a mencionar el tema esa noche. Natalia tampoco lo mencionó. Rosario, que había estado en la fiesta según me enteré después, ya se había marchado antes de que yo llegara. A partir de ahí algo cambió en la forma en que Mateo se relacionaba conmigo, aunque entonces lo atribuía a la edad. 12 años, 13, 14. Esa etapa en que los hijos empiezan a construir una distancia con los padres que parece natural y que muchas veces lo es. Dejó de contarme cosas, dejó de buscarme cuando llegaba a casa. Las conversaciones entre nosotros se volvieron breves y funcionales. Lo que necesitaba para el colegio, alguna pregunta concreta, respuestas cortas a preguntas cortas. Yo lo interpreté como el proceso normal de un adolescente que empieza a separarse, que busca su propio espacio. No lo cuestioné con la profundidad que merecía porque eso también habría requerido tiempo y conversaciones largas que en aquellos años yo no tenía. Lo que no vi, o lo que no quise calcular con la misma precisión que aplicaba a todo lo demás, era que esa distancia no era solo natural, estaba siendo construida desde otro lado. Natalia y Rosario hablaban por teléfono casi a diario. Eso no era un secreto, y durante años tampoco me pareció relevante. Una madre y una hija con buena relación, nada que requiriera análisis. Pero hubo varias tardes, llegando a casa antes de lo previsto por alguna reunión cancelada, en que encontré a Natalia terminando una de esas llamadas con una rapidez que no correspondía al tono tranquilo que adoptaba un segundo después. No colgaba el teléfono con prisa exagerada. Era algo más sutil, una pausa de ajuste, esos 2 o 3 segundos en que alguien recalibra la expresión antes de darse la vuelta. Una vez en verano de 2012, escuché sin querer el final de una de esas conversaciones desde el pasillo. Natalia estaba en la cocina con la puerta casi cerrada. Solo llegaron fragmentos. Ya sé, mamá, pero hay que hacerlo poco a poco. Y luego algo que no distinguí con claridad, y después, el niño ya empieza a entenderlo. No entró en el pasillo durante varios minutos. Cuando salió y me vio, la expresión cambió con esa fluidez que solo tiene quien lleva tiempo practicándola. Me preguntó si quería cenar pronto. No le pregunté qué era lo que Mateo empezaba a entender. Tendría que haberlo hecho. Es una de esas frases que quedaron sin respuesta y que tardé años en volver a encontrar, ya con un contexto completamente diferente. Durante ese mismo periodo,
Las cuentas del hogar continuaron presentando irregularidades que seguía descartando como desorganización. En octubre de 2012, revisé el extracto de la cuenta conjunta y encontré una transferencia de 4.300 euros a un número de cuenta que no reconocí. Cuando le pregunté a Natalia, me explicó que era un anticipo para unas obras en el garaje que habíamos hablado de hacer desde hacía tiempo. Las obras del garaje nunca se hicieron. Meses después, cuando lo mencioné, me dijo que habían devuelto el dinero porque el presupuesto definitivo había salido demasiado alto. No pedí el justificante de la devolución, tampoco comprobé si el saldo cuadraba. En arquitectura hay un principio básico: si un elemento no está donde se supone que debe estar, no asumes que se colocó en otro sitio por error. Lo verificas, lo documentas, lo corriges antes de seguir construyendo encima. Apliqué ese principio durante 20 años a cada proyecto que firmé. En mi casa nunca lo apliqué una sola vez. Mateo cumplió 15 años en 2014. Para entonces ya existía entre nosotros una separación que iba más allá de lo que la adolescencia justificaba. Evitaba mis preguntas con respuestas monosílabas. Salía del salón cuando yo entraba sin que pareciera un gesto consciente, como si simplemente tuviera cosas más importantes que hacer en otro lugar. En las cenas familiares, cuando las había, dirigía casi toda la conversación hacia Natalia o miraba el plato. Una vez intenté hablarle de su futuro académico, de qué le interesaba, de qué veía para sí mismo en unos años. Me respondió con un encogimiento de hombros y un «no sé», que no invitaba a continuar. Le comenté a Natalia que notaba a Mateo distante. Me dijo que era la edad, que todos los chicos de 15 años son así con los padres, que no le diera más vueltas. Rosario, que estaba presente esa tarde, asintió sin añadir nada. Solo asintió y siguió con su taza de café en la mano. Ahora entiendo ese asentimiento de otra forma. Lo que estaba ocurriendo en esos años, en esas llamadas diarias que yo no escuchaba, en esas tardes en que Rosario llevaba a Mateo al parque o lo recogía del colegio cuando Natalia tenía algo que hacer, era un proceso sistemático y paciente. No era una conversación única, no fue un día en que alguien se sentó frente a un niño y le dijo algo definitivo. Era la acumulación de pequeños gestos, frases sueltas, silencios estratégicos y medias verdades que con el tiempo se convierten en la única versión que alguien conoce de una historia. Le habían ido contando, en dosis calculadas, una imagen de mí que mezclaba verdades reales con distorsiones deliberadas. Sí, trabajaba demasiado, eso era cierto. Sí, llegaba tarde a cosas importantes, eso también era cierto. Pero a esa base real le fueron añadiendo capas de interpretación que yo nunca tuve oportunidad de refutar porque nunca supe que existían, que si trabajaba tanto era porque no quería estar en casa, que si no llegaba a las funciones del colegio era porque Mateo no era su prioridad, que el dinero que ganaba era para sostener una imagen profesional, no para la familia. Mentiras construidas sobre verdades. Ese es el tipo más difícil de desmontar, porque cuando alguien intenta contradecirlas, siempre hay una parte que no puede negar. Y Mateo, que era un niño primero y un adolescente después, no tenía herramientas para distinguir dónde terminaba la verdad y dónde empezaba la construcción. Recibía esa versión de su padre de las dos personas en las que más confiaba en el mundo. No tenía motivos para cuestionarla. Yo tampoco le di suficientes motivos para buscar otra versión. Eso es lo que más pesa cuando lo miro desde aquí, desde esta mañana de martes con el teléfono en la mano y la voz de Rosario todavía sonando en el altavoz. No el engaño en sí, no las cuentas descuadradas, ni las conversaciones que no escuché. Lo que más pesa es saber que había fisuras visibles en la estructura y que elegí no medirlas, y que esa elección le costó a mi hijo años de creer en una versión de su padre que nunca fue completamente real. Y le costó a mí lo que estaba a punto de costarme. La ruptura no llegó como una explosión repentina. Llegó como llegan las estructuras que han estado cediendo durante demasiado tiempo, con un crujido que parece pequeño hasta que miras hacia arriba y ves que el techo ya no está donde debía. Era febrero de 2016. Llevaba varios meses negociando la refinanciación de un inmueble
que había adquirido a título personal en 2008, un local comercial en el centro de Zaragoza que arrendaba desde hacía años y que representaba una parte importante de mi patrimonio independiente del matrimonio. El banco me solicitó una auditoría completa de mi situación financiera para actualizar las condiciones del préstamo. Algo rutinario, en principio. Le pedí a Carmelo Bravo Izquierdo, mi contador y amigo desde los tiempos de la universidad, que se encargara de compilar la documentación necesaria. Carmelo llevaba años gestionando mis asuntos profesionales, conocía mis cuentas del despacho con precisión absoluta, pero las finanzas domésticas las había llevado siempre. Natalia y él nunca había tenido acceso completo a esa parte. Cuando Carmelo empezó a cruzar los datos, encontró algo que no cuadraba. Me llamó un jueves por la tarde, a las 5:15. Recuerdo que estaba revisando unos planos en el despacho y que su tono desde el principio de la llamada tenía esa seriedad contenida de quien ha encontrado un problema y todavía no sabe cómo dimensionarlo. Me dijo que había una cuenta a nombre de Natalia, solo a su nombre, con movimientos regulares que venían de la cuenta conjunta del matrimonio desde al menos 2010. Transferencias mensuales de entre 400 y 800 euros, con alguna puntual de varios miles. Le pedí que me diera los números exactos. El total acumulado en 6 años era de 94.300 euros. Me quedé en silencio durante un momento que Carmelo no interrumpió. Luego le pedí que me enviara todo por escrito antes de las 8 de esa noche. Colgué. Guardé los planos que ya no veía y me quedé sentado frente a la mesa con las manos apoyadas en la superficie como si necesitara algo sólido debajo para no perder el equilibrio. 94.300 euros. Transferidos de forma sistemática y silenciosa durante 6 años. Las obras del garaje que nunca se hicieron. La cuenta que apareció con saldo inferior al esperado, el recibo que ya había archivado ella. Todas esas pequeñas incoherencias que había dejado pasar una detrás de otra durante años, se ordenaron en ese momento con una coherencia brutal. No habían sido descuidos. Habían sido piezas de algo que estaba funcionando exactamente como alguien había planeado que funcionara. Esa noche no dije nada. Ni esa noche ni las siguientes 3. Hablé con un abogado, Rodrigo Peñas Castillo, que me escuchó con atención y me explicó con calma lo que podía y no podía hacer, los pasos legales que convenía dar antes de cualquier confrontación, la importancia de tener la documentación completa antes de mover ninguna pieza. Era un hombre metódico que no usaba palabras de más y en ese momento su frialdad técnica fue exactamente lo que necesitaba escuchar. Reuní los extractos de 6 años. Los organicé cronológicamente con la ayuda de Carmelo. Identifiqué cada transferencia irregular, cada importe que no correspondía a ningún gasto doméstico real. Documenté todo en una carpeta que guardé en el despacho, fuera de la casa, fuera del alcance de alguien que pudiera tener interés en que desapareciera. El día que se lo dije a Natalia fue un sábado de marzo, con Mateo en casa. No lo había planeado así, pero tampoco hice nada por evitarlo cuando la situación llegó a ese punto. Estábamos en la cocina. Natalia preparaba algo para comer y yo entré con la carpeta en la mano. La dejé sobre la encimera sin decir nada y esperé a que la mirara. Tardó unos segundos en entender qué era lo que tenía delante. Lo vi en su cara. Primero confusión, luego algo más difícil de nombrar. Una especie de recalibración rápida que duró apenas un instante antes de que adoptara una expresión que no esperaba. No culpa, no disculpa. Algo parecido a la resignación de quien lleva tiempo sabiendo que tarde o temprano iba a llegar ese momento. Ya veo, dijo. No hubo negación, no hubo explicación. Solo esas 2 palabras y un silencio que lo llenaba todo. Mateo entró a la cocina en ese momento. Tenía 17 años, casi 18, y la capacidad de leer la tensión de una habitación que tienen los adolescentes que han crecido dentro de una atmósfera cargada. Miró la carpeta, me miró a mí, miró a su madre. Natalia no dijo nada, pero su expresión era suficiente. Lo que ocurrió después lo recuerdo con una nitidez que a veces desearía no tener. Mateo preguntó qué pasaba. Le dije, con la calma que pude sostener,
que había encontrado irregularidades en las cuentas del matrimonio y que necesitábamos resolver la situación de forma ordenada. Usé esas palabras exactas: irregularidades, ordenada. El lenguaje de quien intenta mantener la compostura cuando lo que siente por dentro no tiene nada de ordenado. La reacción de Mateo no fue la que esperaba. No fue la de alguien que escucha algo nuevo y necesita tiempo para procesarlo. Fue la de alguien que ya tenía una versión de lo que estaba ocurriendo y acaba de encontrar la confirmación que le faltaba para expresarla en voz alta. Se giró hacia mí con una dureza que no había visto antes en su cara, aunque llevaba años viendo algo parecido gestarse despacio. Siempre igual, dijo, siempre buscando una manera de atacarla a ella. ¿Esto es todo lo que sabes hacer? Le dije que no era un ataque, que eran hechos documentados, que había transferencias que no correspondían a ningún gasto conocido. ¿Y tú qué sabes de los gastos de esta casa? La voz le había subido de tono sin llegar a gritar, ese registro de quien controla justo lo suficiente para que lo que dice suene más contundente que si lo gritara. Llevas años sin estar aquí. ¿Cuándo fue la última vez que te ocupaste de algo que no fuera tu trabajo? Natalia seguía callada junto a la encimera. Le dije a Mateo que entendía que la situación era difícil, pero que aquello era una conversación entre su madre y yo, y que necesitaba que nos diera espacio. Me respondió que no iba a ningún lado, que ya tenía 17 años y que no era un niño al que pudieran esconder las cosas. Y entonces dijo algo que se quedó clavado con la precisión de un clavo bien dado. Nunca fuiste el padre que esta familia necesitaba, y ahora intentas destruirla con papeles. Eso fue todo. 12 palabras. Había alguien más en la casa ese día. Rosario había llegado esa mañana sin aviso previo, como hacía frecuentemente, y estaba en el salón cuando empezó todo. La escuché moverse, escuché el sonido de la silla al apartarse cuando las voces subieron de tono. Cuando miré hacia el pasillo, estaba en el umbral entre el salón y la cocina, con los brazos cruzados y la expresión de quien observa una escena que ya conocía de antemano. No dijo una palabra, ni para calmar a Mateo, ni para pedirle a Natalia que explicara los extractos, ni para hacer ninguna cosa que una persona honesta habría hecho en ese momento. Solo miró, y esa mirada, callada y fija, fue la respuesta más elocuente que me llevé de ese día. Esa noche dormí en el despacho. 2 semanas después recogí lo esencial y me fui. El proceso judicial tardó 14 meses en resolverse. Recuperé parte de lo desviado a través de la liquidación del régimen matrimonial. No todo, pero suficiente para entender que lo que más me había costado no tenía cifra posible. El proceso de divorcio quedó cerrado en mayo de 2017. 14 meses de procedimiento judicial, que consumieron una cantidad de atención mental que no tenía disponible, pero que encontré de todas formas, porque no había alternativa. Rodrigo Peñas llevó el caso con la misma frialdad metódica con que lo había visto aproximarse desde el principio, y el resultado fue lo que la documentación permitía esperar. Una liquidación del régimen matrimonial en la que recuperé 58.200 euros de los 94.300 que Natalia había transferido de forma unilateral durante 6 años. El resto quedó en un limbo legal que habría requerido años adicionales de litigación para resolver, y Rodrigo fue honesto al decirme que el coste de continuar probablemente superaría lo que quedaba por recuperar. Firmé la liquidación, cerré la carpeta y la guardé en el mismo archivador donde estaban los extractos bancarios. No fue una victoria. Fue el cierre administrativo de algo que nunca debería haber llegado a abrirse. Durante los primeros meses después de la separación, viví en un apartamento alquilado en el barrio de El Raval. Pequeño, funcional, con una habitación que usé como despacho provisional y una ventana que daba a un patio interior sin demasiada luz natural. No era un lugar en el que uno quisiera instalarse indefinidamente, pero tampoco era un lugar que invitara a la distracción, y en aquel momento lo que necesitaba era exactamente eso, un espacio sin ruido, donde pudiera trabajar sin que nada compitiera con la atención que requería reconstruir. Empecé por las finanzas.
Con lo recuperado en la liquidación y los ingresos del local comercial de la calle Alfonso, que había mantenido a mi nombre durante todo el matrimonio, tenía una base concreta sobre la que operar. Carmelo me ayudó a organizar una estructura financiera limpia desde cero, sin cuentas compartidas, sin márgenes que alguien más pudiera gestionar en mi nombre. Por primera vez en 20 años, revisé personalmente cada extracto mensual, verifiqué cada transferencia, comprobé cada cifra antes de darla por buena. Lo que había sido una negligencia cómoda se convirtió en un hábito irrompible. Algunas lecciones solo se aprenden cuando cuestan suficiente. En enero de 2017 abrí mi propio estudio de arquitectura. Alquilé un local en la calle de las Armas, un bajo con buena fachada y espacio suficiente para 2 mesas de trabajo, una sala de reuniones reducida y un área de archivo bien organizada. Lo monté en 3 semanas con la colaboración de 2 arquitectos freelance y abrí al público en febrero. Le puse el nombre que había tenido guardado sin razón aparente desde hacía años: Fuentes y Asociados. Al principio el único asociado era yo mismo, pero había algo en ese plural que no era arrogancia, sino intención. El primer ejercicio completo fue ajustado pero sostenible. Varios clientes de proyectos anteriores confiaron en el estudio desde el inicio, y eso generó ingresos suficientes para cubrir los gastos fijos mientras construía una cartera nueva. Para finales de 2017, había firmado contratos por un total de 142.000 euros en proyectos de rehabilitación y obra nueva residencial. No era una cifra que impresionara a nadie en el sector, pero era enteramente mía. Estaba documentada con precisión y respondía a un trabajo que yo había firmado y supervisado personalmente. Para 2019, el estudio contaba ya con 3 arquitectos en plantilla, una administrativa a media jornada y una cartera activa que incluía 2 promociones de viviendas en Zaragoza y un encargo de rehabilitación industrial en Huesca. Los ingresos netos anuales superaban los 280.000 euros. Ese mismo año, compré un apartamento en el barrio de Goya, un segundo con terraza orientada al sur. Diseñé personalmente la distribución interior antes de cerrar la compra, porque hay ciertas cosas en las que uno no puede evitar ser exactamente lo que es, aunque sea para su propio beneficio. La vida tomó una forma nueva, más ordenada que la anterior en casi todos los aspectos, más silenciosa en uno en particular. El silencio venía de Mateo. Desde aquella mañana de marzo en la cocina, no había vuelto a tener una conversación real con él. Hubo algunos mensajes en los primeros meses, intercambios breves y sin temperatura que no llegaban a ningún lugar reconocible. Luego esos mensajes dejaron de llegar. Para mediados de 2016, el contacto era inexistente. No fue una ruptura declarada con fecha y palabras definitivas. Fue un alejamiento que se fue consumando solo, como el agua que desaparece de un recipiente que nadie tapa, sin ruido, sin gesto visible, hasta que un día miras y ya no queda nada. Intenté tenderle un puente 2 veces. La primera fue en octubre de 2017. Mateo tenía 18 años y acababa de comenzar la universidad en Zaragoza, estudiando administración de empresas. Me lo había dicho Carmelo, que había coincidido con él brevemente sin buscarlo. No le escribí un mensaje de texto, escribí una carta en papel, 3 páginas manuscritas, sin dramatismo ni exigencias. Le hablé de lo que había ocurrido desde mi perspectiva, sin atacar a nadie, reconociendo lo que había fallado como padre y pidiéndole que, cuando estuviera preparado, pudiéramos sentarnos a hablar. Le dejé la dirección del estudio por si quería responder. La envié por correo postal porque me pareció que una carta en papel pedía una clase de atención distinta a la de una pantalla. No respondió. Ni una línea. La segunda vez fue en marzo de 2020, cuando Mateo cumplió 21 años. Le envié una carta más corta que la primera, sin reclamos ni apelaciones emocionales. Solo le comunicaba que el tiempo transcurrido no había modificado lo que yo sentía como padre y que tanto el estudio como el apartamento seguían siendo lugares a los que podía llegar cuando quisiera. Incluí el número de teléfono fijo del despacho por si prefería llamar en lugar de escribir. Tampoco respondió.
No intenté una tercera vez, no porque hubiera renunciado a él, sino porque comprendí que seguir insistiendo más allá de dos comunicaciones claras y honestas no era perseverancia paterna, era otra manera de negarme a aceptar lo que Mateo había decidido. Tenía 21 años cuando recibió la segunda carta. Era un adulto con criterio propio, con capacidad real para tomar sus decisiones. Si eligió no responder, esa elección le pertenecía. Lo que más trabajo me costaba sostener no era la ausencia en sí. La ausencia, con el tiempo, se aprende a habitar como se aprende a habitar cualquier espacio que al principio parece demasiado grande, y con el tiempo simplemente se convierte en el espacio que tienes. Lo que me pesaba era algo más específico, la certeza de que Mateo cargaba con una versión de mí construida a lo largo de años por las personas en las que más había confiado, y que esa versión mezclaba verdades reales con distorsiones deliberadas de una forma tan precisa que yo nunca había podido rebutirla directamente porque nunca supe con exactitud en qué consistía. Había cometido errores reales como padre, eso era innegable. Pero entre los errores reales y la imagen que él tenía de mí, había una distancia que alguien había rellenado con material fabricado, y yo no sabía cuánto ni cómo. Esa incertidumbre es un tipo particular de peso. No aplasta ni paraliza, pero tampoco desaparece. Se instala en algún lugar entre el pecho y el estómago y permanece ahí con una constancia tranquila, recordando su existencia cada vez que algo externo lo roza sin querer. Un niño que pasa corriendo en el parque, un padre que espera a su hijo en la puerta de un colegio, una conversación en el estudio sobre plazos y el comentario casual de alguien que dice, si mi padre no me hubiera enseñado esto. 8 años de eso, 8 años construyendo en silencio, reconstruyendo lo que se podía reconstruir y aprendiendo a vivir sin lo que no tenía solución visible. Hasta aquella mañana de martes, en que el teléfono vibró antes del amanecer y un nombre que no esperaba apareció en la pantalla. Rosario tardó unos segundos en ordenar las palabras antes de empezar. Lo escuché en la respiración, una inspiración más profunda que las anteriores, como quien toma impulso antes de entrar a un lugar del que sabe que no podrá salir sin haber dejado algo adentro. Estoy en el hospital, dijo. Llevo 3 semanas ingresada. El páncreas, ya no hay mucho más que puedan hacer. No respondí. No era el momento para condolencias que ninguno de los dos habría sabido cómo recibir con honestidad. Natalia no sabe que te estoy llamando, continuó. Está aquí todas las tardes, pero esta mañana no ha llegado todavía. Pedí a la enfermera que me dejara sola un rato. Tengo el teléfono desde anoche esperando el momento. Algo en esa frase me dijo que lo que seguía no era una confesión improvisada. Era algo que había estado tomando forma durante un tiempo considerable y que había encontrado su momento esa mañana, con 76 años y el cuerpo cediendo, antes de que ya no hubiera más mañanas disponibles. Necesito que sepas lo que hice, dijo. Y luego, sin pausa, lo que le dije a Mateo. El nombre de mi hijo pronunciado por su boca en ese contexto fue suficiente para que algo en mi postura cambiara sin que lo decidiera conscientemente. Me senté más recto en el borde de la cama. La mano que sostenía el teléfono se tensó levemente. Rosario empezó a hablar con una lentitud que era parte cansancio y parte precisión, como alguien que ha ensayado mentalmente lo que va a decir suficientes veces para saber exactamente qué orden darle. Me explicó que en el verano de 2015, cuando el matrimonio ya llevaba meses fracturándose por dentro, aunque todavía no había estallado en lo visible, Natalia le había pedido ayuda. No ayuda emocional ni consejo de madre. Ayuda concreta y específica. Natalia sabía que yo estaba empezando a notar inconsistencias en las cuentas, que era cuestión de tiempo antes de que algo se rompiera de forma irreversible, y necesitaba que cuando eso ocurriera, Mateo ya estuviera completamente del lado de su madre, sin fisuras, sin posibilidad de que una conversación con su padre pudiera abrir alguna grieta en lo que habían construido. Natalia me dijo que no bastaba con lo que ya habíamos hecho, dijo Rosario, que el chico todavía te quería, que si tú le hablabas directamente podía terminar escuchándote. Dejé que eso se asentara.
Así que le dijimos algo más. La pausa que vino después no fue indecisión, fue el peso de lo que venía a continuación, el instante antes de pronunciar algo en voz alta, que hasta ese momento solo había existido entre ella, su hija y su conciencia. Le dijimos a Mateo que tú habías tenido una relación con otra mujer durante años, que por eso trabajabas tanto, que por eso llegabas tarde, que el dinero que faltaba en las cuentas era porque lo gastabas en ella. Le dijimos que Natalia lo había sabido durante tiempo y que lo había callado para protegerlo a él. Escuché esas palabras y no respondí. No porque no tuviera nada que decir, sino porque en ese momento mi mente estaba haciendo algo completamente distinto a formular una respuesta. Estaba reconstruyendo. Estaba colocando esa información encima de cada uno de los momentos que no había entendido del todo. La dureza con que Mateo me había mirado en la cocina aquella mañana de marzo, las 12 palabras que me había dicho, la forma en que su rabia no parecía solo la rabia de un adolescente que defiende a su madre, sino la de alguien que cree estar defendiendo algo específico, algo concreto que le habían puesto en la cabeza con nombre y forma. Ahora tenía nombre y forma. No era verdad, dije, no como pregunta, como verificación en voz alta de algo que ya sabía pero que necesitaba pronunciar. No, dijo Rosario. La palabra llegó sin ornamento, sin disculpa adjunta todavía, solo la confirmación desnuda. No era verdad, nunca existió ninguna mujer. Nosotras lo inventamos. Hubo un silencio entre los dos que duró varios segundos. Afuera, por la ventana entreabierta, escuché el sonido lejano de un motor arrancando. El mundo siguiendo con sus asuntos, sin saber nada de lo que estaba ocurriendo en esa habitación. Mateo lo creyó, continuó Rosario, y su voz tenía ahora un matiz diferente, algo más hundido. Lo creyó completamente. Tenía 16 años y se lo dijimos con pruebas falsas. Una foto en el teléfono de Natalia que no era lo que parecía. Unos mensajes que no eran lo que parecían. Él no tenía manera de verificar nada. Solo tenía lo que nosotras le mostramos y la forma en que se lo contamos. Cerré los ojos un momento. No de dolor, o no solo de dolor, de comprensión, de ver de golpe la arquitectura completa de algo que durante años solo había podido intuir en fragmentos. El desprecio con que Mateo me había mirado en esa cocina no era el producto natural de años de distancia emocional entre padre e hijo. Era el resultado de una operación calculada y deliberada, montada por dos personas que conocían bien los puntos débiles de un adolescente de 16 años. ¿Por qué me lo cuentas ahora?, pregunté. Rosario tardó en responder. Cuando lo hizo, la voz había bajado todavía un poco más de tono. Porque me queda poco tiempo, y no sé si hay un lugar después de esto donde uno tenga que dar cuentas de lo que hizo. No lo sé, pero por si acaso, hizo una pausa, y porque llevo 8 años viéndolo, viendo a Mateo crecer creyendo algo que no fue verdad, viendo cómo nunca te buscó, cómo cerró esa puerta, y empecé a pensar que si yo me iba sin decirte nada, esa mentira se quedaba para siempre, que él seguiría teniendo esa versión de su padre el resto de su vida. No respondí de inmediato. Dejé que el silencio hiciera su trabajo. ¿Natalia sabe que estás haciendo esto?, pregunté finalmente. No, y no se lo digas antes de que yo muera. Eso te lo pido. No le prometí nada. No le dije que sí ni que no. Simplemente seguí escuchando mientras ella añadía algunos detalles más, nombres de momentos específicos, la tarde exacta en que le mostraron a Mateo lo que habían preparado, la reacción del chico, cómo habían manejado las semanas siguientes para asegurarse de que lo que habían plantado no tuviera posibilidad de revisarse. 12 minutos y 23 segundos en total. Cuando colgó, no dijo adiós. Dijo, perdóname, con esa palabra suelta al final de todo, sin esperar respuesta, como quien deja algo en el suelo y se marcha sin mirar si alguien lo recoge. Me quedé con el teléfono en la mano varios segundos después de que la llamada terminara. La pantalla mostraba la duración exacta de la comunicación. La grabación seguía activa. Detuve la grabación. Afuera el cielo había pasado de negro a ese gris azulado que precede la mañana real. El café en la mesilla
Estaba completamente frío. Los planos sobre la cama seguían abiertos en la misma página que antes, como si el tiempo dentro de esa habitación hubiera funcionado de manera diferente al resto del mundo durante los últimos 12 minutos. Me levanté, fui a la cocina, vacié la taza en el fregadero y puse agua nueva a calentar. Tenía que pensar. Y para pensar bien necesitaba hacerlo despacio, sin la adrenalina de los primeros minutos, con la misma metodología que habría aplicado a cualquier problema estructural que requiriera solución. Identificar los elementos, medir las cargas, calcular qué aguanta y qué no. La mentira ya tenía nombre, tenía fecha, tenía 2 autoras y un destinatario. Lo que quedaba por decidir era qué hacer con todo eso. El agua tardó 4 minutos en hervir. Los conté sin proponérmelo, mirando el caso desde el otro lado de la encimera con los brazos cruzados y la mente trabajando en paralelo a ese silencio doméstico de las mañanas tempranas. Hay algo en los gestos rutinarios, en el agua que hierve y el café que se cuela, que permite que la parte más profunda del pensamiento opere sin interferencias, como si el cuerpo se ocupara de lo mecánico para dejar libre lo demás. Volví a la habitación con la taza en la mano y me senté en el sillón junto a la ventana, no en la cama donde había estado antes. Necesitaba un ángulo diferente, literalmente. Abrí la aplicación de grabaciones del teléfono y busqué el archivo. 12 minutos y 23 segundos. Puse el auricular y escuché desde el principio. La segunda vez que escuché la grabación fue diferente a la primera. La primera vez la había escuchado con la tensión de quien todavía está dentro del momento, todavía procesando el impacto inmediato de cada frase. La segunda vez pude escucharla desde fuera, con la distancia de pocos minutos que a veces es suficiente para cambiar completamente la forma en que uno percibe lo mismo. Paré en varios puntos. Rebobiné. Presté atención a los detalles que la primera escucha había dejado pasar. El tono específico con que Rosario pronunció ciertas frases, los momentos en que la respiración se cortaba no por el esfuerzo físico, sino por algo más parecido a la emoción contenida. La precisión con que recordaba la tarde exacta, la forma en que describió la reacción de Mateo sin titubear. No era el relato vago de alguien que confiesa algo difuminado por los años. Era el relato de alguien que había guardado esos detalles con la misma claridad con que se guarda algo que pesa. Detuve la grabación al final y me quedé mirando por la ventana. El barrio de Goya, a las 7 de la mañana, tiene una calma particular. Los primeros comercios abriendo, algún jubilado con su perro en la acera, el sonido lejano de un camión de reparto. Una normalidad completamente indiferente a lo que acaba de cambiar dentro de un segundo piso con terraza orientada al sur. Lo que sentí en ese momento no fue lo que mucha gente esperaría que sintiera. No fue euforia ni rabia renovada ni ese tipo de satisfacción aguda que acompaña a la confirmación de que uno tenía razón. Lo que llegó fue algo más parecido a lo que siente un ingeniero cuando por fin localiza el fallo estructural que ha estado buscando. Una claridad funcional, casi técnica, que reordena todo lo anterior en un esquema coherente y señala con precisión el punto exacto desde el que hay que empezar a trabajar. Durante 8 años había vivido con una versión incompleta de lo que había ocurrido. Sabía que Natalia había desviado dinero. Sabía que el matrimonio había colapsado. Sabía que Mateo había elegido una versión de su padre y que esa versión no era enteramente real, pero no sabía el mecanismo exacto. No sabía la pieza concreta que habían usado para cerrar en él una puerta que llevaba años entornada. Ahora lo sabía. Una infidelidad inventada, documentada con material fabricado, presentada a un adolescente de 16 años por las 2 personas de mayor autoridad moral en su vida. Con ese dato, todo lo demás adquiría una coherencia que antes no tenía. La dureza específica de Mateo aquella mañana en la cocina no era solo la de un hijo que defiende a su madre. Era la de alguien que cree estar defendiendo a su madre de quien la había traicionado. La rabia que había en sus palabras tenía una dirección muy precisa. Demasiado precisa para ser solo la acumulación de años de distancia emocional. Era la rabia de quien ha recibido una ofensa personal y la ha estado guardando con la convicción
de que era completamente justificada. Mateo no me había dado la espalda porque fuera un mal padre. Me había dado la espalda porque le habían enseñado que era algo peor que eso. Me levanté del sillón y fui al estudio. Encendí el ordenador y abrí un documento en blanco. Empecé a transcribir los puntos centrales de la grabación. Fecha aproximada de los hechos, según lo que Rosario había indicado. Verano de 2015. Personas implicadas: Natalia Herrero y Rosario Salinas. Contenido de la mentira: infidelidad inexistente respaldada con material fabricado. Destinatario: Mateo Fuentes, 16 años en ese momento. Objetivo declarado: garantizar que el chico no tuviera fisuras en su posicionamiento antes de la ruptura del matrimonio. Lo escribí con la misma precisión con que redactaría la descripción de un defecto estructural en un informe técnico, sin adjetivos innecesarios, sin carga emocional en el lenguaje, solo los hechos, en el orden en que habían ocurrido, con las fuentes identificadas. Cuando terminé el documento tenía 1,5 páginas. Lo guardé en una carpeta nueva con una clave que solo yo conocía y lo copié en un dispositivo externo que guardé en el cajón inferior del escritorio, bajo llave. Luego me recosté en la silla y miré el techo un momento. Había algo que necesitaba resolver antes de dar cualquier paso. Una pregunta que en los primeros minutos de impacto no había podido formularse con claridad, pero que ahora se perfilaba con toda su importancia. ¿Qué quería conseguir con esto? No en términos abstractos, no como satisfacción moral, sino en términos concretos y medibles. Porque actuar sin tener clara esa respuesta era el tipo de error que en arquitectura lleva a demoler estructuras que podían haberse salvado. No quería venganza contra Natalia. Ese capítulo tenía un cierre legal que, aunque imperfecto, era definitivo. Natalia Herrero ya no formaba parte de mi vida cotidiana, ni de mis cuentas bancarias, ni de ningún espacio que yo habitara. Lo que ella había hecho seguía siendo lo que era, pero el daño material tenía su resolución, y reabrir ese frente no me devolvería nada que no tuviera ya. Lo que no tenía resolución era Mateo. Mateo tenía 27 años. Era un adulto que había vivido 11 años construyendo su relación con su padre sobre una base falsa. Había tomado decisiones reales, había mantenido distancias reales, había construido una identidad como hijo a partir de una historia que en un punto crucial no era verdadera. Eso no era su culpa. Había sido un adolescente de 16 años cuando le habían puesto esa versión delante, y los adolescentes de 16 años no tienen las herramientas para auditar la información que les entregan sus figuras de referencia. Pero ahora tenía 27, y yo tenía una grabación. La pregunta no era si debía decírselo. La pregunta era cómo y con qué objetivo, porque presentarle esa grabación sin más era una cosa. Presentársela habiendo pensado bien lo que significaba, lo que podía producir y lo que no iba a cambiar por mucho que la realidad se corrigiera, era otra completamente distinta. Me quedé en esa silla hasta las 8:15 de la mañana, con el café a medio terminar y la ciudad despertando al otro lado del cristal. Lo que había recibido esa mañana no era una segunda oportunidad. No era la apertura de una puerta que llevaba 8 años cerrada. Era información. Información que tenía el derecho de existir en el lugar correcto. Frente a la persona que había sido su destinatario original y que había vivido todos estos años creyéndola sin poder cuestionarla. Lo que ocurriera después dependería de lo que Mateo decidiera hacer con ella. Y eso, por primera vez en mucho tiempo, ya no dependía de mí. Llamé a Carmelo Bravo a las 9:15 de esa misma mañana. Le había enviado un mensaje previo para asegurarme de que no estuviera en una reunión, algo que hacíamos desde hacía años por costumbre profesional. Respondió en menos de 2 minutos con un «llama cuando quieras», que era su forma habitual de decir que tenía espacio. Carmelo Bravo Izquierdo tenía 58 años y llevaba más de la mitad de ellos gestionando números con una discreción que yo nunca había encontrado en ningún otro profesional del sector. Nos habíamos conocido en la Facultad de Ciencias Económicas de Zaragoza, cuando los dos éramos estudiantes de primer año, que compartían cafetería,
sin saber todavía que iban a terminar siendo parte de la vida del otro durante décadas. Era un hombre de pocas palabras en los contextos equivocados y de muchas en los correctos. Sabía cuándo preguntar y cuándo limitarse a escuchar, y eso lo convertía en exactamente el tipo de persona que uno necesita cuando tiene algo entre manos que requiere precisión y reserva. Cuando contestó lo escuché en el tono habitual, tranquilo, levemente cafetero, el sonido de fondo de su oficina en la calle San Miguel donde llevaba instalado desde hacía 15 años. «Necesito pedirte algo», le dije. «Algo que no tiene que ver con el estudio». «Dime». Le expliqué sin entrar en todos los detalles que necesitaba localizar la dirección actual de Mateo. Le conté que había recibido esa mañana información importante que mi hijo tenía derecho a conocer y que no disponía de ningún canal directo para llegar hasta él después de 8 años sin contacto. Sabía que Carmelo había coincidido con Mateo en algún momento puntual a lo largo de ese tiempo, no por búsqueda activa, sino por la pequeña dimensión que tienen las ciudades cuando uno lleva suficientes años en ellas. Le pedí que hiciera las averiguaciones necesarias con la discreción que caracterizaba todo lo que hacía y que no mencionara mi nombre en ninguna de ellas. «¿Estás bien?», preguntó. No era una pregunta protocolaria, era Carmelo midiendo el peso real de lo que escuchaba. «Estoy bien, pero esto no puede esperar demasiado tiempo». Hubo una pausa breve. «Dame hasta el mediodía». Colgué y me quedé con el teléfono apoyado en la mesa. Había algo que quería hacer mientras esperaba y era revisar el material complementario que tenía guardado en el estudio desde hacía años. No para construir un argumento legal, esa etapa pertenecía a otro tiempo y ya tenía su resolución. Lo que buscaba era diferente. Quería tener delante todo lo que podía corroborar, de forma tangible y verificable, que la historia que Rosario había confesado encajaba con exactitud en la cronología real de lo que había ocurrido. Abrí el archivador del cajón inferior del escritorio. Allí estaban los extractos bancarios de los años del matrimonio que Carmelo había compilado para el proceso judicial, organizados en carpetas anuales desde 2010 hasta 2016. Las transferencias irregulares, cada una con su fecha, su importe y el número de cuenta de destino. 94.300 euros repartidos en 6 años, con una regularidad que ahora, a la luz de lo que había escuchado esa mañana, tenía una narrativa completamente diferente a la de la simple sustracción económica. El dinero no era solo dinero, era la infraestructura material de una separación planificada con anticipación. Alguien que transfiere de forma sistemática esas cantidades durante 6 años no está actuando por impulso ni por descuido. Está construyendo una salida. Y una salida de esa naturaleza requiere algo más que dinero. Requiere que el terreno humano también esté preparado. En 2015, un año antes de que yo descubriera las cuentas, habían preparado a Mateo. La cronología era coherente hasta en los detalles más pequeños. Mientras las transferencias continuaban y la cuenta de salida acumulaba saldo, alguien se ocupaba de asegurarse de que cuando llegara el momento de la ruptura no hubiera ningún puente emocional que yo pudiera usar para llegar a mi hijo. Ninguna conversación directa, ninguna duda instalada, solo una versión completa y sellada de los hechos, respaldada con material fabricado, entregada en el momento de mayor vulnerabilidad de un adolescente. Saqué también las 2 cartas que le había enviado a Mateo. Las tenía guardadas en copias, algo que había hecho sin pensarlo demasiado, como se guardan las cosas que uno no sabe si algún día van a necesitar existir fuera de la propia memoria. Las leí por primera vez en años. La primera de octubre de 2017, 3 páginas manuscritas en un tono que reconocí como el de alguien que todavía no sabía exactamente lo que estaba deshaciendo. Reconocía errores reales como padre, pedía un encuentro sin condiciones, dejaba la puerta abierta sin marco definitivo. La segunda, de marzo de 2020, era más concisa. 2 páginas. Sin apelaciones emocionales, sin recuento de agravios. Solo la comunicación de que el tiempo no había modificado nada fundamental en lo que sentía, y la dirección del despacho por si quería llegar.
Las dos habían viajado hacia una dirección y no habían vuelto. Ahora entendía por qué con una claridad que entonces no tenía. No era que Mateo las hubiera recibido y hubiera decidido no responder desde su propio criterio formado libremente. Era que las había recibido con una versión de su padre ya instalada con tanta solidez que cualquier palabra que llegara desde mí era filtrada automáticamente a través de esa lente. Una carta de reconciliación leída desde la convicción de que quien la escribe es alguien que traicionó a tu madre, no produce apertura. Produce suspicacia. Coloqué las dos cartas junto a los extractos bancarios, no como acusación, como contexto. Carmelo llamó a las 12:16. Tenía la dirección. Mateo vivía en un apartamento en el barrio de Las Fuentes, en Zaragoza, a unos 3 kilómetros del estudio. Lo había averiguado a través de un contacto del Colegio de Administradores de Fincas, sin nombrarme, con la excusa profesional de una gestión pendiente de documentación. Nadie había hecho preguntas. Me dio la calle y el número de portal y añadió antes de colgar: «Cuando puedas me cuentas cómo ha ido». No le prometí que lo haría, pero sabía que tarde o temprano lo haría, porque Carmelo era el único que merecía saber. Esa tarde no fui, tampoco al día siguiente. Necesitaba 2 días completos para estar seguro de que lo que iba a hacer lo hacía desde el lugar correcto. No desde el impacto fresco de la llamada, no desde la adrenalina de quien acaba de recibir algo que cambia el mapa. Desde la calma de quien ha medido todas las cargas y sabe exactamente lo que el suelo puede soportar. El miércoles por la mañana preparé lo que iba a llevar: el teléfono con la grabación accesible desde la primera pantalla, una copia impresa de la transcripción con los puntos centrales subrayados, las 2 cartas sin respuesta. No llevé los extractos bancarios. Aquello pertenecía a otro litigio, ya cerrado, y mezclarlo con esto habría ensuciado el único mensaje que importaba entregar con claridad. Me vestí con ropa de trabajo normal, la misma que habría usado cualquier mañana en el estudio. No era una visita ceremonial ni una confrontación que necesitara escenografía. Salí del apartamento a las 9:10 del jueves siguiente, con el teléfono en el bolsillo interior de la chaqueta y la carpeta bajo el brazo. Mientras esperaba el ascensor en el portal, escuché el sonido habitual del edificio despertando. Pasos en el piso de arriba. El televisor de algún vecino tempranero filtrándose a través del techo con esa opacidad de los sonidos que no te pertenecen. Una puerta cerrándose 2 plantas más abajo con el golpe seco del que sale con prisa. Vida ordinaria al margen de todo lo que estaba a punto de ocurrir. El ascensor llegó. Bajé. Crucé la calle hacia el coche aparcado a 40 metros. El aire de primera hora olía a tierra húmeda y a pan de la panadería del portal contiguo. Ese olor de las mañanas de Zaragoza que lleva tanto tiempo asociado a los días de trabajo que ya es indistinguible de la sensación de ir hacia algo concreto con las ideas ordenadas. Puse la dirección en el navegador aunque no la necesitaba y conduje. El barrio de Las Fuentes tiene esa textura de los barrios zaragozanos que crecieron deprisa en los años 70 y que llevan décadas asentándose con la tranquilidad de quien ya no necesita demostrar nada. Bloques de fachada clara, comercios de toda la vida en los bajos, aceras anchas con árboles que en marzo todavía no han terminado de decidir si van a brotar o no. Aparqué en la calle Monzón a unos 50 metros del portal que Carmelo me había indicado. Apagué el motor y me quedé un momento dentro del coche con las manos en el volante y el silencio del habitáculo envolviéndolo todo. No era nerviosismo lo que sentía, era algo más parecido a la concentración específica que precede a las decisiones que uno sabe que no van a poder deshacerse. Como cuando firmas un proyecto que has revisado 100 veces y sabes que a partir de ese momento empieza a existir en el mundo de una manera que ya no depende de ti. Cogí la carpeta del asiento del copiloto, comprobé que el teléfono estuviera en el bolsillo interior de la chaqueta y salí del coche. El portal era un bloque de 6 plantas con el interfono a la izquierda de la puerta. Busqué el apellido en la lista de timbres. Fuentes, segundo B. Lo vi y me detuve un instante frente a ese rectángulo pequeño con mi propio apellido escrito en él. El apellido que yo le había dado, en un portal al que nunca había venido antes.
Pulsé el botón. Tardó varios segundos en responder. Cuando lo hizo, su voz llegó con la desorientación leve de quien no espera una visita a esa hora. Sí, soy tu padre. El silencio que siguió duró lo suficiente para que yo contara mentalmente hasta 5. Luego el interfono emitió el zumbido de la puerta, abriéndose sin que Mateo añadiera ninguna palabra más. Subí por las escaleras. El segundo piso tenía 2 puertas, A y B. La B estaba entornada cuando llegué al rellano. Empujé con suavidad y entré a un recibidor pequeño con el suelo de parqué claro y una estantería con libros ordenados sin demasiado criterio estético, pero con la coherencia de alguien que los usa de verdad. Olía a café reciente y a algo tostado, pan o bizcocho, el olor de una mañana doméstica interrumpida. Mateo estaba de pie en el umbral entre el recibidor y el salón. Tenía 27 años y era considerablemente más alto de lo que yo retenía en la memoria, aunque la memoria que tenía de él era la de un chico de 19 años y los 8 años que habían pasado le habían dado una corpulencia y una presencia que en aquel entonces todavía no existían. Llevaba una camiseta oscura y el pelo sin arreglar, claramente pillado en mitad de la mañana cotidiana. La expresión que tenía era difícil de clasificar. No era hostilidad exactamente, tampoco era bienvenida. Era la cara de quien está procesando algo inesperado y todavía no ha decidido desde qué posición va a procesarlo. Me miró durante unos segundos sin decir nada. «Pasa», dijo finalmente. Entré al salón. Era un espacio limpio, funcional, con muebles sin pretensiones y una mesa de trabajo en un rincón, con el ordenador abierto en algo que no llegué a ver. Había una taza de café en la mesita baja frente al sofá y un libro boca abajo sobre el cojín, el lomo doblado con el descuido de quien lo ha dejado así a mitad de página, señales de una vida en curso, ordinaria, construida sin mí durante años. No me senté. Me quedé de pie en el centro del salón con la carpeta en la mano y él frente a mí, a unos 2 metros, con los brazos levemente cruzados en ese gesto que no es defensa del todo, pero que tampoco es apertura. «No he venido a hablar», dije. «He venido a que escuches algo». Su expresión cambió levemente. Una contracción pequeña alrededor de los ojos que podía ser precaución o curiosidad. Probablemente las 2 cosas al mismo tiempo. Saqué el teléfono del bolsillo interior. Busqué el archivo de audio y lo puse sobre la mesita baja junto a su taza de café, con el volumen al máximo. Luego me aparté un paso y esperé. Los primeros segundos de la grabación eran el sonido de la llamada conectando, el ruido ambiental del hospital colándose tenuemente, y luego la voz de Rosario. Esa voz rota y pausada que yo ya había escuchado varias veces, pero que él escuchaba por primera vez en ese contexto. Vi el momento exacto en que Mateo reconoció a su abuela. Fue un cambio físico. Los brazos cayeron a los costados. El cuerpo perdió la tensión defensiva de los primeros segundos y adoptó algo diferente, una rigidez nueva, la de quien está recibiendo algo que no sabe todavía cómo manejar. Se quedó absolutamente quieto. Escuchó la grabación completa de pie, sin moverse, sin mirarme. Los ojos fijos en el teléfono sobre la mesa, como si necesitara ver el objeto que producía ese sonido para confirmar que era real. 12 minutos y 23 segundos, en los que el salón se convirtió en un espacio completamente suspendido, con el ruido de la calle llegando amortiguado desde abajo y la voz de una mujer de 76 años, desmontando 11 años de una construcción que él había habitado como si fuera la única arquitectura posible. Cuando la grabación terminó, hubo un silencio que duró bastante más que los 5 segundos del interfono. Mateo no se movió durante ese silencio. Luego, despacio, se sentó en el sofá. No de la forma en que uno se sienta cuando elige hacerlo, de la forma en que uno se sienta cuando las piernas toman la decisión antes de que la mente lo autorice. Con los codos apoyados en las rodillas y la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante, mirando el suelo. Cuando levantó la vista tenía los ojos llenos de lágrimas que todavía no habían caído. ¿Cuándo? Empezó la pregunta y no la terminó. «Esta semana», dije. Asintió despacio, como si la respuesta encajara en algo que estaba calculando internamente.
Luego las lágrimas cayeron, no con el dramatismo de un llanto abierto, sino con esa forma silenciosa que tiene el llanto cuando viene de un lugar muy adentro y no encuentra ruido suficiente para expresar su dimensión real. «Lo creí», dijo. Su voz era baja, casi sin textura. «Todo ese tiempo lo creí». No respondí. «Te mandé a buscar esa mañana en la cocina. Yo fui el que le dije a mamá que te enfrentara esa semana, que ya era momento». Hizo una pausa. «Porque yo pensaba que... porque me habían dicho que...». La frase se disolvió antes de terminar. Seguí sin responder. Había decidido antes de llegar que no iba a interrumpir. No iba a completar sus frases ni iba a facilitarle la articulación de lo que necesitaba decir. No por crueldad, porque era importante que lo dijera él, con su propio esfuerzo, sin que yo lo sostuviera mientras lo hacía. Se pasó la mano por la cara, respiró. Luego me miró directamente por primera vez desde que había entrado. «Lo siento». La frase fue corta y llegó sin ornamento. «Lo siento de verdad». Y luego vino lo que no esperaba. No una segunda disculpa, ni una explicación adicional, sino algo más parecido a un derrumbe ordenado. Empezó a hablar de momentos concretos. La tarde en que Rosario le había mostrado el teléfono de Natalia, las frases exactas que le habían dicho. Cómo él había preguntado 2 veces si estaban seguras, y las 2 veces le habían confirmado con una convicción que no dejaba espacio para la duda. Cómo había tomado esa información y la había convertido en el eje de todo lo que pensaba sobre mí desde entonces. Lo escuché sin interrumpirlo. Hablé cuando terminó. No de inmediato, sino después de una pausa que permitió que lo último que había dicho ocupara el lugar que merecía antes de que yo añadiera algo encima. «Te escucho», dije, «y entiendo lo que estás diciendo». Alcé la carpeta que había llevado y la dejé sobre la mesa junto al teléfono. Las 2 cartas encima de la transcripción. «Ahí están las 2 cartas que te envié, una en 2017 y otra en 2020. Las copias son mías. Los originales llegaron a tu dirección de entonces». Mateo miró la carpeta sin tocarla. «No las leí», dijo en voz muy baja. «La primera la tiré. La segunda ni la abrí». Asentí. No como absolviendo ese hecho, ni como acusándolo, solo reconociendo que era información que completaba el mapa y que ya no cambiaba ninguna de las decisiones que yo había tomado antes de entrar por esa puerta. Me quedé de pie, con las manos en los bolsillos, mirando a mi hijo sentado en ese sofá de un apartamento que no conocía, en un barrio al que nunca había venido, en una vida que había crecido sin mí durante más de 8 años. Y supe, con la misma certeza con que supe que el agua había hervido esa mañana, y que la grabación era real, y que Carmelo iba a tener la dirección antes del mediodía, que lo que viniera a continuación ya no iba a depender de lo que yo sintiera en ese momento. Dependía de lo que iba a decirle. Tomé aire despacio antes de hablar. No para ganar tiempo ni para construir un efecto, sino porque lo que iba a decir a continuación lo había pensado durante varios días, con la misma metodología que aplicaba a los problemas que requerían solución definitiva, y quería que llegara con la claridad que ese tipo de decisiones merece cuando finalmente se pronuncian en voz alta. «Mateo», dije. Él levantó la vista desde el sofá. Tenía los ojos enrojecidos y los hombros ligeramente caídos, la postura de alguien que acaba de soltar un peso que llevaba tiempo cargando sin saber del todo que lo cargaba. «Vine aquí a que escucharas esa grabación porque era tuya, porque la mentira que contiene fue construida para ti, y tú tenías derecho a saber que existía antes de que la persona que la confesó dejara de existir para contarla». Hablé con un tono parejo, sin inflexiones que lo suavizaran ni que lo endurecieran. «Eso es lo que he venido a hacer, y ya está hecho». Mateo frunció levemente el ceño, como si intuyera que venía algo más y estuviera intentando prepararse. «Lo que no he venido a hacer», continué, «es a reanudar lo que se rompió, ni a negociar un punto intermedio, ni a escuchar una disculpa y responder con un abrazo como si 11 años pudieran resolverse en una mañana de jueves.
El silencio que siguió fue diferente al de antes, más tenso. Mateo abrió la boca levemente y la cerró sin decir nada, esperando que yo terminara. Tienes 27 años. Cuando tenías 16 te contaron algo y lo aceptaste. Eso lo entiendo. Tenías 16 años y las dos personas en las que más confiabas te presentaron una historia con lo que parecían ser pruebas. No tenías herramientas para cuestionarlo y no te pido que las hubieras tenido. Hice una pausa breve. Pero cuando tenías 18 y cuando tenías 21, te llegaron dos cartas, con mi letra, con mi dirección, pidiéndote que hablaras conmigo, no que me creyeras, solo que hablaras. Mateo bajó la vista al suelo. Tiraste la primera sin leerla, la segunda ni la abriste. No lo dije con acusación en la voz. Lo dije como quien enumera hechos que forman parte de un cálculo. A los 18 años ya no eras el adolescente al que habían manipulado con material fabricado. Eras un adulto con la capacidad de hacer una sola pregunta, y elegiste no hacerla. Tenía la cabeza llena de... Empezó. Lo sé, dije. Y no te estoy culpando por lo que te hicieron creer. Te estoy explicando por qué lo que ocurrió después de eso también forma parte de lo que hay entre nosotros. Mateo cerró la boca. No me interesa una relación construida sobre la culpa que sientes ahora mismo. La culpa pasa, se transforma, se racionaliza, encuentra la manera de acomodarse dentro de una narrativa que la hace más llevadera. Lo que queda después de que la culpa se asienta es el carácter real de una persona. Y el carácter real tiene que demostrarse en condiciones normales, no en el momento de mayor impacto emocional de una mañana extraordinaria. Mateo me miraba ahora con una expresión que mezclaba cosas difíciles de separar. Comprensión, dolor, algo parecido al miedo. No el miedo físico, sino el otro tipo, el que llega cuando uno entiende que está perdiendo algo que no podrá recuperar, independientemente de lo que haga a continuación. ¿Estás diciéndome que no quieres saber nada de mí? La pregunta llegó con una quietud que no esperaba. Sin drama, sin elevación de tono. Solo la pregunta desnuda. Estoy diciéndote que no voy a estar disponible de la manera en que un padre está disponible para un hijo que ha formado parte de su vida cotidiana. Mantuve el mismo tono. No habrá llamadas regulares. No habrá almuerzos de domingo. No habrá una puerta abierta a la que puedas llegar cuando lo necesites, como si el tiempo no hubiera pasado. Hice una pausa. Eso no te lo doy, porque no existe entre nosotros. No puede existir algo que no se ha construido. Mateo asintió muy despacio, con los ojos húmedos de nuevo, pero sin que las lágrimas cayeran esta vez. Había algo en ese asentimiento que no era rendición. Era comprensión real, la clase que duele precisamente porque no puede negarse. Lo que ocurra de aquí en adelante, continué, depende de lo que tú decidas hacer con el tiempo que tienes delante, no conmigo, con tu propia forma de moverte por el mundo, con las decisiones que tomes cuando nadie te esté mirando y cuando nada te obligue a hacer de ninguna manera particular. Bajé levemente el tono. Eso es lo único que le importa a alguien que quiere conocer a otra persona de verdad, no la versión de emergencia, la versión de los días ordinarios. El salón estaba en silencio. La taza de café en la mesita baja estaba completamente fría. El libro seguía boca abajo sobre el cojín, con el lomo doblado donde lo había dejado antes de que yo llegara, en esa vida interrumpida que iba a continuar cuando yo me fuera. Cogí el teléfono de la mesita y lo guardé en el bolsillo interior de la chaqueta. La carpeta se queda aquí, dije. Las cartas son tuyas, la transcripción también. Haz con ello lo que consideres. Me giré hacia el recibidor. Papá. Me detuve. No me giré de inmediato. Esperé. ¿Hay alguna manera de que esto cambie? Era la pregunta correcta. No, ¿cuándo cambiará esto? Ni, ¿qué tengo que hacer para que cambie? Sino, si había posibilidad. La diferencia entre esas formulaciones decía algo sobre Mateo que ninguna disculpa habría podido decir igual. Me giré despacio. No lo sé, respondí, y era la verdad más honesta que podía darle. No te voy a prometer algo cuyo resultado no puedo calcular. No trabajo así. Él asintió, una sola vez, con los labios apretados y los ojos fijos en mí,
con una intensidad que no era la de alguien que busca convencer, sino la de alguien que está intentando guardar algo en la memoria antes de que desaparezca. Crucé el recibidor. La puerta de entrada estaba entornada como cuando llegué. La abrí. Salí al rellano y la cerré detrás de mí con el cuidado de quien cierra algo sin ningún ruido innecesario. Bajé las escaleras despacio. El portal olía a piedra vieja y a humedad contenida, ese olor particular de los edificios que llevan décadas aguantando el peso de muchas vidas distintas, apiladas entre sus paredes. Empujé la puerta de la calle y salí a la mañana fría de marzo. Caminé hasta el coche sin apresurar el paso. El barrio seguía con su actividad tranquila, los mismos árboles que todavía no habían decidido si brotar, los mismos comercios con sus persianas a medio levantar. Una mujer mayor cruzaba la acera con una bolsa de la compra. Un hombre joven cerraba el portal de enfrente con las llaves en la mano. Entré al coche, lo arranqué. No puse el navegador esta vez. El camino de vuelta lo conocía solo. Rosario Salinas Vidal murió el sábado siguiente, 4 días después de aquella llamada de madrugada. Me enteré a través de Carmelo, que lo vio en el aviso de defunción del periódico digital local esa misma tarde. Me escribió un mensaje corto. Rosario Salinas, esta mañana, por si no lo sabías. Nada más. Carmelo conocía los límites exactos de lo que requería comentario y lo que no. Leí el mensaje sentado en el despacho del estudio, con los planos de una rehabilitación en el casco viejo extendidos sobre la mesa, y un café que había empezado a las 4 de la tarde y que a las 6 ya estaba frío otra vez. Lo leí una vez, guardé el teléfono en el cajón lateral y continué con los planos. No fui al velatorio, no fui al entierro, no llamé a Natalia para dar el pésame ni le envié ningún mensaje. No porque quisiera herirla con esa ausencia, sino porque mi presencia en cualquiera de esos espacios habría sido una falsedad que ninguno de los dos merecía sostener. Había una coherencia básica en mantenerse fuera de los rituales de una persona cuya vida nunca había formado parte de la mía de verdad, por mucho que durante 22 años hubiera compartido mesa con su hija. Natalia no me escribió. Era lo esperado. Mateo sí. El primer mensaje llegó la tarde del sábado, pocas horas después de la muerte de Rosario. Era breve. Ha muerto la abuela. Esta mañana. Sin más. No pedía nada. No esperaba respuesta visible, pero la sola existencia del mensaje decía algo. Que había pensado en mí en ese momento. Que en medio de ese duelo, con todo lo que la semana anterior había removido, su instinto había sido comunicármelo. No respondí. El domingo llegó un segundo mensaje. Más largo esta vez. Decía que había estado pensando en todo lo que yo le había dicho el jueves, que había dormido mal, que había sacado las cartas de la carpeta y las había leído las dos, despacio, y que después de leerlas había estado un rato largo sin poder hacer nada más, que no esperaba que eso cambiara nada de lo que yo había decidido, pero que necesitaba decirme que las había leído. Lo leí 2 veces. Guardé el teléfono. No respondí. El lunes no llegó ningún mensaje. El martes tampoco. El miércoles, exactamente una semana después de la llamada de Rosario, llegó uno más. Solo tenía una línea. Cuando estés preparado, o aunque no lo estés nunca, quiero que sepas que entiendo por qué. Lo leí, lo guardé, seguí con el día. No respondí a ninguno de los 3, no era indiferencia lo que me impedía escribir. Era algo más difícil de explicar con precisión. Algo que había empezado a entender durante los días transcurridos entre la llamada del martes y la mañana del jueves en Las Fuentes. Hay un tipo de dolor que lleva tanto tiempo siendo tuyo que cuando se modifica el espacio que deja no se llena de inmediato con otra cosa. Se queda vacío durante un tiempo sin duración fija y ese vacío no es pérdida. Es el intervalo entre una forma de estar y la siguiente. Mateo tendría que encontrar su propio camino en ese intervalo, y yo tendría que encontrar el mío. Esa semana trabajé con una concentración que no recordaba haber tenido en mucho tiempo, no la concentración forzada de quien usa el trabajo para bloquear algo, sino la natural de quien está presente en lo que hace, porque nada externo compite por la atención.
Terminé el informe de la rehabilitación del casco viejo. Revisé los planos de la promoción de Huesca, con un nivel de detalle que mis colaboradores notaron sin comentarlo. Tuve 3 reuniones con clientes nuevos en las que llegué puntual y me fui con los contratos cerrados. El viernes por la tarde, cuando el estudio se quedó vacío después de que Inés apagó su ordenador y cerró la puerta con ese clic suave de siempre, me quedé solo en el espacio con las luces bajas y los proyectos sobre la mesa. Me levanté, fui al archivador del cajón inferior y saqué el dispositivo externo donde había guardado la copia de la grabación. Lo sostuve un momento en la palma. Era un objeto pequeño, rectangular, de plástico negro, completamente indiferente a la cantidad de peso que contenía. 12 minutos y 23 segundos de una voz enferma en una habitación de hospital, pronunciando en voz alta algo que había guardado durante años hasta que el tiempo disponible ya no fue suficiente para seguir callándolo. Lo volví a meter en el cajón. Giré la llave. Me senté en la silla frente a la mesa principal y miré el estudio desde ese ángulo central que pocas veces ocupo porque normalmente estoy moviéndome de un lado a otro. Desde ahí se veía todo: los planos enrollados en el estante de la derecha, las maquetas de proyectos anteriores alineadas en la repisa superior, la pared del fondo con los certificados enmarcados y los planos originales de los 2 primeros proyectos que había firmado como arquitecto independiente. 20 años de trabajo acumulado en esas paredes, un estudio levantado desde cero, con lo que quedaba después de que todo lo demás se cayera. Una vida que no era la que había imaginado a los 26 años, pero que era enteramente real y enteramente mía en todos los sentidos que importan. Pensé en Rosario, no con rabia ni con alivio calculado, con la distancia tranquila con que uno piensa en alguien que ya no puede modificar nada de lo que ocurrió ni de lo que ocurrirá. Había cargado con eso hasta el final y al final había decidido dejarlo. Ese gesto, independientemente de todo lo anterior, era suyo. Pensé en Natalia, menos de lo que habría esperado. No había odio guardado, comprobé, solo la imagen borrosa de una persona que había tomado sus decisiones y que ahora tenía que vivir dentro de ellas, igual que todos. Y pensé en Mateo. Eso duró más tiempo, no como ejercicio doloroso, sino como reconocimiento honesto de que algo había cambiado en la geometría de ese asunto, aunque todavía no tuviera forma definida. Había un hombre de 27 años, en un apartamento del barrio de Las Fuentes, que esa semana había leído 2 cartas con 8 años de retraso y que había enviado 3 mensajes sin respuesta. Lo que construyera o no construyera a partir de ahí dependía de una continuidad que solo el tiempo podía verificar. No de promesas, no de gestos extraordinarios hechos en el calor de un momento excepcional, del tiempo ordinario, que era, al final, lo único que nunca miente. Me puse de pie, apagué las luces del estudio una por una y salí a la calle. Era media tarde y el sol de marzo llegaba bajo y lateral, de esa manera de las horas previas al anochecer en que la luz no ilumina tanto como define. Las fachadas de la calle de las Armas proyectaban sombras largas y precisas, las figuras de la gente en la acera recortadas con esa nitidez particular que solo tiene la luz cuando empieza a irse. Caminé hacia el coche sin prisa. En algún momento, sin buscarlo, me di cuenta de que no estaba pensando en nada concreto, solo caminando, solo notando el frío limpio del aire de marzo en la cara, el sonido de la ciudad al fondo y el peso exacto de mis propios pasos sobre el pavimento. Durante 8 años había cargado con una pregunta sin respuesta. Esa mañana de martes, con el teléfono en la mano y el café frío en la mesilla, la pregunta había encontrado por fin lo que buscaba. Y la respuesta había resultado ser exactamente lo que una parte de mí había sabido siempre, en ese lugar donde uno conoce las cosas antes de poder demostrarlas. La estructura había aguantado, no porque fuera perfecta, sino porque estaba bien construida donde importaba. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.